voy a mirar, ya le di grabar. Si quieren yo la grabo y les comparto el enlace. Sí, ya aparece. Bueno, ok. Ay, bendito sea el Señor, gracias. Vamos a empezar. Voy a compartir entonces lo que llevo realizado hasta el momento. Ya regálame un momento. Entonces, repito, esta grabación, esta clase la tuvimos que hacer por Zoom debido a las dificultades técnicas presentadas con la plataforma Teams. A mí no me dejaba grabar la clase, a ustedes lo sacaba, no les permitía ver cuando yo compartía pantalla, así que fue un caos. Duramos 28 minutos o casi media hora tratando de hacer la clase, pero no se pudo. Bueno, entonces, aquí está. Me dicen si observan mi pantalla, ¿sí? Sí, señor, sí se ve. Ajá, espérame. Y bueno, entonces, aquí tenemos la situación problema 11 del esquiador, así como ya les había dicho. Y nos está diciendo que se deja caer o que no se empuja, o sea, no se empuja él mismo, sino que se deja caer y empieza a deslizarse, ¿sí? Hasta llegar al punto más bajo. Entonces, la pregunta A me dice que si el sistema es no conservativo. Entonces, la pregunta que debemos respondernos es, ¿la energía mecánica cambia? Porque si la energía mecánica cambia, decimos que es no conservativo. Pero si la energía mecánica permanece constante, entonces decimos que el sistema es conservativo, que eso fueron las situaciones que resolvimos anteriormente, ¿sí? Entonces, aquí tengo el esquema de la situación. Transformé la situación en un triángulo rectángulo, la colina. Obviamente él va a recorrer una distancia desde A, que dije que A era el punto más alto, donde no hay rapidez. Se deja caer, empieza a ganar rapidez, recorre la distancia D y llega hasta B con rapidez de 40 metros por segundo. También aquí es muy importante definir cuál es el punto más bajo para saber que ahí no hay altura. Entonces, obviamente el punto más bajo será este. Aquí la altura es 0, ¿cierto? Ahí la altura es 0. Yo siempre tengo que hacerlo porque como la energía potencial gravitacional depende de las alturas, hay que saber dónde no hay altura, dónde sí hay altura. Por ejemplo, en A sí hay altura, pero en B no hay altura. Los datos que me dan, en B la velocidad de llegada es 40 metros por segundo, la masa del esquiador es 80 kilogramos, sí, ahí está. El ángulo de la pendiente del plano inclinado 60 grados. Y ahí hay un dato que no está implícitamente, o bueno, sí está implícito y no está explícito, y es la distancia que recorre el esquiador, que la voy a obtener para, de pronto más adelante la necesito, entonces voy a sacar la distancia. Esa distancia siempre, bueno, ahí usted ve que es la hipotenusa. Siempre la hipotenusa se calcula así, como el cateto opuesto del ángulo de plano, que es 110, dividido entre el seno del ángulo del plano. ¿Listo? O sea que la distancia que recorre el esquiador será de 110 sobre el seno de 60. ¿Sí? 110 sobre el seno de 60 que da 127,01 metros. 127,01 metros. Listo. Eso era como un dato extra, no me da el problema el valor. Muchos pasados dirán algunos. Lo ponen a uno y aplicar matemáticas a lo gratis, pero bueno, toca. ¿Cómo saber si el sistema es conservativo o no conservativo? En otras palabras, ¿cómo saber si la energía mecánica se conserva o no se conserva?
pues tengo que mirar cuánto vale la energía mecánica en el punto más alto y compararla con la energía mecánica en el punto más bajo. Por ejemplo, en el punto más alto, como no hay velocidad, solo hay gravitacional. Como no hay velocidad, no hay cinética. Ustedes ya lo saben. Entonces solo habrá potencial gravitacional. ¿Cuánto es la energía potencial gravitacional? Pues será la masa del esquiador por la gravedad por la altura. Que eso es, voy a omitir las unidades, muchachos. Sé que todo está en MKS. Tengo tranquilidad y pues por eso no las coloco. 80 kilogramos. Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Y la altura 110 metros. Y sé que el resultado que vaya a tener va a estar en julios, no, en joules. Esto me da 88.000 joules. Bueno, ese 1000 lo voy a reemplazar por kilo. 88 kilojoules. Pues como para ahorrar ahí espacio. Pero eso significa 88.000 joules. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Luego, listo, el esquiador empieza a ascender, ¡chan! Llega hasta el punto más bajo, hasta B. Entonces vamos a mirar en ese punto donde hay información, ¿qué energía mecánica hay? Si resulta ser 88.000 joules, digo que el sistema es conservativo. Pero no lo sé, vamos a ver. Ahí abajito ya no hay altura, o sea que la energía gravitacional ya no hay. Desaparece la gravitacional. Y solo habrá, como hay velocidad, solo habrá cinética. No hay ningún resorte, o sea, no hay potencial elástica, ¿no? Y la ecuación de energía cinética es masa por velocidad al cuadrado entre 2. ¿Sí? Entonces, la masa, 80, la velocidad en ese punto, ojo, en ese punto, es 40 metros por segundo al cuadrado entre 2. ¿Eso cuánto me da? Yo imagino que ustedes están con la calculadora en la mano, ¿no? 64.000. 64.000, perfecto. 64.000 joules, o sea, 64 kilojoules. ¿Listo? ¿Qué decimos ahora? ¿Qué decimos ahora? ¿La energía mecánica es la misma? No. No, Muy bien. se varía. Entonces, yo coloqué que B. Este no es el literal B, estamos resolviendo la... Perdón. Acá donde estaba escribiendo energía mecánica en B. Acá esto... Entonces, como resultó que la energía mecánica es diferente, decimos, por favor escríbanlo porque se me bloqueó el iPad ahora para rematar. Escriban, como energía mecánica en A es mayor que la energía mecánica en B, el sistema es no conservativo. ¿Sí? Por favor escríbanlo. Como la energía mecánica en A es mayor a la energía mecánica en B, el sistema es no conservativo. Hay un cambio evidente, ¿no? De la energía mecánica. Disminuye. A mí eso me lleva a pensar inmediatamente, oiga, como la energía mecánica disminuyó, esa energía se la robaron. Y yo me acuerdo de una fuerza que es ladrón, y es la fuerza de rozamiento. Voy a pensar en ella porque no hay otro agente físico visible en el sistema
Como por decir que el esquiador esté amarrado y que alguien lo esté tirando, ¿no? Eso no pasa. No lo está jalando. Solo sería entonces el rozamiento, la fuerza no conservativa, ¿sí? Ok, entonces esa sería la respuesta al literal A. El sistema no conservativo porque la energía mecánica disminuyó. La respuesta es esa. El sistema no conservativo porque la energía mecánica disminuyó. ¿Alguna pregunta? ¿Fácil? Bueno, listo. Entonces, como la energía mecánica en A es mayor que en B, ¿qué decimos del sistema? Que es no conservativo. Listo, ahí está. Vamos al B. El B dice, ¿qué porcentaje de energía mecánica pierde? Bueno, miremos primero cuánto pierde. ¿Cuánto se pierde? Entonces la energía perdida será, 24 kilojoules. muy bien, será la energía mecánica en A. Me equivoqué, que un 8. La energía mecánica en A menos la energía mecánica en B, ¿cierto? Y como dijo Josué, serían 24.000 joules. O sea, 24 kilojoules. Ese número, ¿qué porcentaje es de la energía mecánica 27%. total? ¿Cuánto? El 27%. 27.27. Listo. Entonces, me imagino que Linderman lo que hizo ahí es Una regla de 3, ¿no? Sí, Sí. el porcentaje de energía perdida será lo que tengo, 24 kilojoules, entre el máximo valor de energía que existe, o sea, en A, 88 kilojoules, y eso lo multiplico por 100. Entonces eso me da 27, ¿qué? 27. 27,2%. Recuerden, muchachos, que en el laboratorio ustedes vieron que el patinador, cuando había fricción, la energía se iba disipando, la mecánica. Y mientras la cinética y la potencial, que son la mecánica, disminuían en el tiempo, aumentaba la térmica en el tiempo, o sea, el calor. Podemos decir que el rozamiento aquí se está convirtiendo en calor, que es mucho, o sea, un 27% me parece mucha energía perdida. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en su factura de electricidad ustedes no solamente están pagando por el consumo que, digamos, es consumo, ¿cómo lo digo? O sea, usted está pagando por energía que aprovecha y por energía que no aprovecha. ¿Por qué? Porque si usted va y toca un módem, un estabilizador, y usted ve que está caliente eso, esa energía se la están cobrando a usted. Pero eso es inevitable. ¿Sí? Eso es producto del calentamiento. Bueno, ese calentamiento es producto del movimiento de los electrones. Entonces siempre va a haber energía perdida en un sistema real. Siempre va a haber energía perdida. Y pasamos ahora al literal B, al literal C, que nos dice
¿Cuánto trabajo efectúa la fuerza no conservativa de la fricción? Yo creo que la respuesta ya está dada en el C. Perdón, en el B. Porque lo que se pierde es porque alguien lo está tomando, ¿cierto? O sea, yo podría pensar que esos 24.000 joules, ese es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Porque ustedes saben que la energía no se puede destruir, solo se puede transformar. Y esa diferencia entre energías mecánicas, que es 24.000 joules, se está transformando en, podemos decir, calor, ¿cierto? Profesor, ¿cómo sabemos que lo que usted nos dice es verdad? Porque usted es profesor, no. Resulta que aquí en la diapositiva, cuando estábamos hablando de energía mecánica, dijimos que habían dos casos, que estaba el caso 1, este caso 1, de fuerzas conservativas, cuando no hay fricciones o fuerzas externas. Eso fue lo que ya hicimos ayer, ¿sí? Que la energía mecánica no cambiaba. Hoy sí hay fricciones o sí hay fuerzas no conservativas. Que la energía varía, aumenta o disminuye, la energía mecánica. Y que esa energía mecánica inicial yo debía sumarle o restarle el trabajo de las fuerzas no conservativas y esa sería la energía mecánica final, ¿sí? Entonces yo voy a apelar a esta ecuación del caso 2 porque esto es el caso 2. Estamos analizando un caso donde hay fuerzas no conservativas. Así que yo diría lo siguiente. La energía mecánica en A. Vamos a poner el más siempre. Más el trabajo. Aquí la fuerza no conservativa sé que es el rozamiento, porque además el problema me lo dice. El problema me dice así. ¿Dónde está? Aquí está. El problema 11. El programa me lo dice. Rápido problema. Bueno, aquí está. Rápido, pibe, rápido, rápido, rápido. Aquí estás. ¿Cuánto trabajo efectúa la fuerza no conservativa de la fricción? O sea, como dice por ahí, ya se sapió. O sea que yo, el A, ya sabía que si era no conservativo por lo que dice la C. ¿Cómo les parece? Pero obviamente yo no puedo responder. Como en la C preguntan el trabajo de la fricción, entonces por eso es no conservativo. No porque aquí qué tal que nos dé 0 el trabajo de la fricción. Ah, como el queda el ojo. Si el trabajo de la fricción da 0 es que el sistema es conservativo. Pero bueno, digamos que sí, aquí se sapearon completamente y dijeron que era no conservativo. Entonces ya nos están diciendo que es el trabajo de la fricción. Y según la ecuación que les acabo de mostrar, esa suma debe ser la energía mecánica, otra vez el 8, final, que la final es en el punto B. ¿Sí? Listo. ¿Cuánto es la energía mecánica en A? 88 kilojoules. Bueno, de hecho, voy a despejar de una vez la fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento, perdón. Que sería energía mecánica en B menos energía mecánica en A. ¿Hay alguien que conozca a Dolly Moncada? Es que me dice que está ingresando a la reunión. Creo que es Zaret, profe. ¿Zaret? Es como la Ok, cuenta de la listo, ya. mamá. Entonces, miren. O sea que Zaret hasta ahora entra. Miren esta ecuación que tengo acá en rojo. Trabajo de la fricción igual a energía mecánica en B menos energía mecánica en A. Y miren la ecuación que yo escribí de energía perdida. Energía perdida es igual a energía mecánica en A. Ay, aquí yo lo escribí, fue mal, ¿no? Sería, no. Sí, tiene mucho que ver, ya les digo por qué. Aquí la energía perdida me va a dar positiva. Aquí el trabajo de la fricción me va a dar negativo y eso tiene un significado. Ya lo vamos a ver. Pero miren que es muy parecida la ecuación. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿a qué es igual?
a 24 kilojoules menos 88 kilojoules. ¿Eso cuánto da? Tiene que ser, perdón, escribí mal, 64. 64. Sí. Estoy haciendo Ya mal. 24.000 joules. Eso, estaba escribiendo mal. 64 kilojoules es la energía en B. Miren, acá arribita está 64. Menos 88 kilojoules, aquí está. Gracias. O sea que esto nos da menos 24 kilojoules. ¿Qué significa que un trabajo de una fuerza sea negativo? Los escucho. Significa, ¿Es un trabajo resistivo? muy bien, que es resistivo. Significa que esa fricción lo que está haciendo es robándose la energía mecánica. Se opone a la dirección del movimiento. Porque se opone esa fuerza a la dirección del movimiento. Muy bien, muy bien. No favorece el movimiento, lo contrarresta. ¿Listo? Ahí ya calculé el trabajo de la energía, el trabajo de la fricción. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. Y finalizo con el literal D. El literal D me pregunta, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento de la colina? Uy, ¿dónde es que está eso? Eso es del segundo periodo. Sabemos que la fuerza de rozamiento, su fórmula normal es mu por distancia. Perdón, mu por normal. Mu por normal. O sea que si yo quiero hallar mu, necesito conocer la fuerza de rozamiento y la normal. Bueno. Para eso, yo necesito dibujar un diagrama de cuerpo libre del esquiador. Por ejemplo, el esquiador está en el plano inclinado, ¿cierto? Y él está bajando, ¿sí? Ahí está el esquiador más o menos. Mientras él desciende, hay unas fuerzas que actúan sobre él. ¿Cuáles son? Su peso, ¿cierto? Está la normal. La fuerza de rozamiento. Muy bien. Y la fuerza de rozamiento. Y sabemos que hay un plano inclinado, entonces el peso se descompone. Voy a descomponer el peso en algo en Y, peso en Y, y algo o otro vector mejor en X, que lo llamaré PX. Entonces, ay, no, sabes que yo voy a hacer algo. Voy a volver ese plano un plano horizontal para que el análisis me quede más bonito, ¿cierto? Sabemos que el desplazamiento va en ese sentido, ¿cierto? Una pregunta. Dígame. ¿El peso es recto o va como diagonal? El peso es recto, va como hacia abajo siempre. Siempre va hacia abajo. Y el que sería diagonal sería el peso en Y. Sí, el peso en Y y el peso en X están inclinados, digamos. O sea, podemos decir que el peso en Y es perpendicular al plano y el peso en X es paralelo al plano, ¿sí? Entonces, ¿sabe qué? Me ocurre algo más chévere y es lo siguiente. Voy a ver al esquiador más bien así. Lo voy a ver así. Y entonces las fuerzas quedarían así mejor. Para poderse ver más chévere, ¿cierto? Fricción.
Este sería, ya no voy a hablar de peso, sino de sus componentes. Peso en Y, peso en X. O sea, estoy hablando del peso, pero en términos de componentes, ¿no? Y normal, ¿cierto? ¿Cierto que queda como más chévere? Queda como más cómodo, mejor. Y sabemos que el cuerpo se desplaza hacia la izquierda. Y profe hubiera hecho eso en el segundo periodo. Muy tarde. Ok. Aquí yo ya me doy directamente cuenta que la normal es el peso en Y. Siempre la normal es la fuerza opuesta a ella. Y de las fórmulas del segundo periodo, el peso en Y es P, peso por el coseno del ángulo de plano inclinado, 60 grados. ¿Sí? Que el ángulo de plano inclinado se repite aquí, 60 grados. 80 por coseno de 60. Muy bien, sería 80 coseno de 60. ¿Cuánto da eso, Josué? 40. Muy bien, entonces, Josué es 800. Porque la masa es 80. El peso es por gravedad, ¿no? Masa por gravedad, 800. Por coseno de 60, que es un medio, eso me da 400 newtons. Ay, tan chévere, ya tengo la normal para hallar el mu. Pero, ¿de dónde hallo la fricción? Resulta que hay una alternativa que me ofrece el análisis del trabajo. Resulta que el análisis del trabajo me dice a mí que todo trabajo y una fuerza, en este caso quiero analizar el de la fricción, ya van a ver por qué. Pues porque uno ya lo conozco, ¿no? El trabajo de la fricción es fórmula, fuerza, pues será rozamiento, por distancia recorrida, por eso hallamos la distancia al principio, por el coseno entre el ángulo que forma la fricción y el desplazamiento, que lo vemos aquí, que es, Josué siempre me lo dice, 180. 180 grados. Muy bien. Ojo que ese ángulo no es el de plano inclinado. Es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, 180 grados. Entonces, coseno de 180 grados. ¿Sí? Miguel es el ángulo entre la fuerza y qué? Y el desplazamiento. Y de acá, del análisis, tengo que el trabajo de la fricción, véanlo aquí, es menos 24.000 joules. Aquí voy a escribirlo, menos 24.000. Profe, ¿ya no lo escribió como kilo? No, porque pues ya voy a operar. Aquí está la incógnita que me piden o que necesito para hallar mu. La distancia. ¿Qué distancia recorre el esquiador mientras desciende? Ok, es la distancia de, acá en verde, que la calculamos al principio de 127,01. Oh, por eso la necesitamos. 127,01. Entonces, por 127,01 metros, por el coseno de 180, que es menos 1. Esto me hace positiva la fricción. Entonces, la fricción despejada será igual a 24.000 joules, ya positivo, el menos se cancela, entre 127,01 metros. ¿Esto me da cuánto? 188,96. 188,96. Newtons, ¿cierto? O sea que ya tengo la fricción y también tengo la fuerza normal. Entonces,
ya puedo calcular el coeficiente de rozamiento, que simplemente será el cociente entre la fricción y la normal. ¿Cuánto da? $0,47. Muy bien, Josué. Ese es el resultado. El coeficiente de rozamiento me toca con el mouse porque ya se me despapalló, traje el iPad. Será 0,47. Y ese es un resultado coherente porque los coeficientes de rozamiento se encuentran generalmente entre 0 y 1. Esa sería la respuesta al literal D, 0,47, ¿sí? Pues lo que hicimos fue... ¿Ese 0,47 salía de qué? De dividir 188 en 400. Sí, ahí estoy señalando. 188,96 dividido entre 400. Y eso me da como resultado 0,47. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Hay una situación relacionada con esta situación 11 y es la situación 7. ¿Sí? La situación 7. Vamos a hacer la situación 7 de tarea, ¿no? De tarea. Regálame un momento, que me están reescribiendo acá. Chao. Entonces, vamos a hacer de tarea la situación 7. ¿Sí? La clase anterior yo ya les había dejado ayer que fueran mirando la 10. Tarea, resolver la situación 10. Y hoy, la situación 7. Vamos a ver. ¿Listo? ¿Profe? Dígame. Qué pena, era para avisarle que yo ahora me tengo que ir por lo que le dije. Listo. Listo, José. Luego, profe. Ya haga lo que le dije también, ¿no? Sí, señor. Listo. Bueno, chao. Ok, vamos a continuar. Ya terminamos. Este tema de energías es eso. O la energía mecánica se conserva o la energía mecánica no se conserva. Y ya saben qué hacer en los dos casos. Pasamos de esto, de energía, a hablar de cantidad lineal de movimiento. Para eso vamos a resolver la situación problema número 12. La cantidad lineal de movimiento me indica a mí que una masa se desplaza con una velocidad, ¿sí? Que una masa se desplaza con una velocidad. Aquí está, cantidad de movimiento lineal o momentum lineal. Y la cantidad de movimiento lineal simplemente es masa por velocidad y que se mide en kilogramos por metro sobre segundos. Entonces acá hay una situación que me dice que hay una bola de béisbol que es lanzada a 39 metros por segundo y golpea o es golpeada obviamente por un bate en línea horizontal. Y ese batazo la envía directamente de vuelta
hacia el pitcher a 52 metros por segundo. O sea que fue una muy mala bateada porque el pitcher lo va a ponchar. Los que saben de béisbol saben que es así. Y nos dicen que si el tiempo de contacto entre la pelota o la bola y el bate es de 0,03 segundos, ¿con qué fuerza fue bateada la bola durante el contacto? ¿Sí? Entonces, esta situación la estoy planteando de esta manera. No veo nada. Bueno, ya les muestro. Vamos a ver si ya aparezco por ahí. No, no veo nada. Me toca. Ahí ya está. Uy, se me perdió esto. No me funciona ahora la pizarra. Qué belleza. Ahí está la imagen. ¿Qué pasa? ¿Por qué no carga? Ay, no, qué belleza, hombre. No me carga, muchachos. Tocó actualizar. Es que no aparece ni el control. No me aparece el control. Nada, no veo nada. Ay, por fin apareció. Qué cosa tan fastidiosa. Bueno, ahí está la pelota. Voy a suponer que ahí la lanza el pitcher. ¿Sí? Vamos a dibujar un guante. Más o menos así. Ahí es lanzada. Y sale disparada. Para mí va a ser hacia la izquierda. Con una velocidad que voy a llamar la velocidad antes del impacto. Ok, luego se va a encontrar con un bate, ¿cierto? En ese punto va a ser impactada y va a ser impactada con una fuerza, obviamente, hacia la derecha. Como es un vector de fuerza, lo voy a dibujar en otro color. ¿Y qué hace esa fuerza? Número uno, la fuerza primero la empieza a desacelerar, ¿cierto? Pero eso dura muy poco, la empieza a desacelerar. Hasta que para la pelota, ¿cierto? La frena. Y luego la empieza a acelerar en sentido contrario y hace que se devuelva en forma horizontal. O sea que después va a ser de vuelta hacia el pitcher y obviamente será hacia la derecha. Ustedes deben ser quienes diseñen la situación. O sea, no había un dibujo, es lo que quiero decir. Ustedes lo tienen que diseñar. Es importante hablar del antes y el después. Durante el impacto sabemos que se da la fuerza. Volvemos a la pregunta. Calcule la fuerza promedios. Acuérdese que cuando vimos este tema dijimos que la fuerza era variable. Y para eso tocaba, como una fuerza variable no es fácil de analizar, entonces es mejor de hablar de una fuerza promedio. La fuerza promedio en un impacto, en un batazo, se calcula de la siguiente manera. Aquí está la fuerza. Fuerza neta es igual, o bueno, el impulso es igual a la fuerza neta por el tiempo. Entonces, la fuerza neta se relaciona con impulso.
¿sí? Y sabemos que existe impulso si hay cambio en la cantidad lineal de movimiento. Quiere decir que, por ejemplo, aquí es evidente el cambio en la cantidad lineal de movimiento porque iba a la izquierda y después del batazo va a la derecha. Ahí ya hubo cambio, porque cambió de dirección de movimiento. Entonces la fuerza me toca despejarla de esta ecuación y me quedará así. La fuerza neta, que es un vector, es igual al impulso dado a la pelota en un tiempo determinado, ¿cierto? ¿Y qué es impulso? Ah, bueno, el impulso es la variación de la cantidad lineal de movimiento del cuerpo, o sea, de la pelota ahora mismo, que es la cantidad lineal de movimiento final menos la cantidad lineal de movimiento inicial. Yo no hablo de final e inicial en esta situación. Yo en esta situación hablé de antes, que sería lo inicial, y después, que sería lo final. Bueno, y a propósito, yo utilicé el dibujo de un bateador acá para explicar este concepto cuando lo vimos, cuando lo estudiamos, ¿sí? Ok, entonces, la cantidad lineal de movimiento es la cantidad lineal de movimiento después del batazo menos la cantidad lineal de movimiento antes del batazo entre el tiempo que transcurre. Y la cantidad lineal de movimiento, ¿a qué es igual? Si me devuelvo, ahorita yo les dije que la cantidad lineal era masa por velocidad. Entonces, la cantidad lineal de movimiento después será masa por velocidad después del batazo menos masa por velocidad antes del batazo sobre el tiempo. Y todos estos datos ya los sé, lo que pasa es que no los he escrito. Por ejemplo, bueno, estamos revisando, ay, ¿qué pasó acá? La situación 12, que nos dice que la masa es 0,145. Bueno, está en la situación 12. Entonces, datos. Masa 0,145 kilogramos. Ojo que siempre debemos estar en MKS, ¿no? Kilogramos. Ya tengo la masa. Velocidad después y velocidad antes. O miremos el gráfico. La velocidad antes va a la izquierda. Ojo que esto es valioso. Atención, muchachos. Usted ve que la velocidad tiene un vector. O sea que yo tengo que decir si la velocidad va a la derecha o si va a la izquierda. Yo no puedo decir simplemente el valor, porque no es lo mismo ir a la izquierda que ir a la derecha. Eso afecta a la cantidad lineal de movimiento. Entonces, por ejemplo, la velocidad antes del batazo, el vector velocidad es negativo porque en mi esquema yo lo dibujé dirigido a la izquierda y es de valor 39 metros por segundo. ¿Listo? Profe, si yo el esquema lo hago al revés, o sea, lo batean hacia la izquierda, bueno, ahí van a cambiar los signos, pero siempre una velocidad será negativa y la otra será positiva. E independiente de cómo lo plantee, ¿sí? Y la velocidad después del batazo es otro dato. Como después del batazo sale a la derecha, pues es positiva. De valor 52 metros por segundo. ¿Sí me hice entender con esto, muchachos? Eso es importantísimo. En el tema de colisiones y en el tema de impactos, de choques, de cantidad lineal de movimiento, de impulso, todo esto, es necesario tener en cuenta el signo de la velocidad. Y además me dicen que la duración del impacto entre la pelota y el bate es muy corto y equivale a 0,03 segundos. ¿Sí? Ya tengo todo listo para reemplazar en la ecuación y pues lo voy a hacer.
esto me da a mí lo siguiente, sería 0,145. De hecho, yo puedo factorizar aquí la masa, velocidad después, menos velocidad antes, sobre el tiempo, ¿cierto? Eso pues para ahorrarme ahorita la escritura. Entonces, profe, yo no quiero factorizar. Bueno, no factorice, no hay problema. 0,145, pero yo sí, a mí sí me gusta factorizar. Por velocidad después, 52. Ojo con el orden. Menos. Menos de la fórmula, ¿no? ¿Y cuánto es la velocidad antes? Menos 39. Ya van sabiendo que ese menos por menos da más, ¿no? Entre 0,003 segundos. ¿Cierto? Arriba va a quedar una suma. Si yo incluyo esta operación en la calculadora, me va a dar 4.398.3. 4.398.3. Y como todo está en MKS, bueno, ahí se me olvidó colocarle la unidad a la masa. Eso me va a dar en newtons. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? Ese sería el valor de la fuerza promedio. Como me da positivo, significa que la fuerza va dirigida hacia la derecha, hacia el eje X. Eso es coherente respecto del planteamiento. Miren, aquí el vector azul va hacia la derecha. ¿Preguntas? ¿Cómo les pareció este temita? Lógica y aplicación de fórmulas. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener acá? Los signos, profe. Muy bien. Hay que tener cuidado en los signos, si va, sobre todo en lo que es la velocidad, sobre todo ahí. Si yo hubiera planteado, escuchen lo que voy a decir, si yo hubiera planteado la situación al revés, ¿cómo hacia al revés? Que se lanza hacia la derecha y el bate la devuelve hacia la izquierda, el resultado le hubiera dado negativo de la fuerza. ¿Qué sentido tiene el signo menos en la fuerza, que es un vector? Pues que va para la izquierda. Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Bueno, voy a finalizar con una situación problema. Voy a tomar una captura y la voy a enviar por el chat del equipo de Teams de Física 10B. Ahí ustedes están viendo. Semana 7. Ahí envío la captura de ese punto. Y vamos a continuar o a finalizar mejor con una última situación problema, que es la situación problema número 14. Les pido el favor que se queden en lo posible porque, pues, como ustedes saben, la idea es reponer el tiempo del principio. Y vamos a mirar esta situación problema número 14. Vamos a mirarla. Que dice así. Dos esferas se desplazan sobre el eje X y chocan elásticamente en dos casos, como se muestra en la siguiente figura. ¿Cuáles son las velocidades de cada esfera después de la colisión en cada caso? Entonces, esa es la figura. ¿Sí? Ahí está la figura.
Y bueno, aquí está más grande. Voy a resolver el caso A. El caso A. Ustedes resuelven el caso B. Entonces, en el caso A, dice que la esfera 1, que es de 4 kilogramos, va hacia la derecha con 10 metros por segundo. Y que la masa 2 viaja a la derecha también a una rapidez de 5 metros por segundo. ¿Sí? ¿Qué es una colisión elástica? Recordemos. Aquí está. Es aquella en la cual la energía cinética no cambia, como ahí está dicho, ¿cierto? Es decir, que si yo calculo la energía cinética total, al final debe ser la misma al inicio. Y como es elástica, hay unas ecuaciones que aplican directamente, que son estas que tengo aquí. Esas ecuaciones aplican. Por ejemplo, si quiere conocer la velocidad de la esfera 2 después de la colisión, utilizaremos esta fórmula, que es la que voy a proceder a usar. Y si quiere hallar la de la esfera 1, utilizaremos esta de abajo. Voy a empezar por calcular la velocidad de la esfera 1, ¿sí? Pero como ustedes ven, dependemos de las masas y de las velocidades antes del choque o antes de la colisión. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esto. Aquí estás. No, no era así. Qué troll. Bueno, toca así. Y vamos a colocar las ecuaciones. Bueno, ahí está. Por ejemplo, la esfera 1, esta es la situación que no recuerdo cuál es. Acá. 14, profe. ¿La 14? Sí, señor. Listo. Entonces, 14, la situación A. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la velocidad después del impacto, yo tengo que colocar, por ejemplo, la masa, los datos. La masa 1 es 4 kilogramos y la velocidad 1, ojo, vector, antes del impacto es 10 metros por segundo. Ahí colocan más. Ese más lo que significa es que va para la derecha. ¿Sí? Va para la derecha. Y la masa 2 es de 1 kilogramo y viaja también a la derecha. Perdón. Vector. Antes, ¿no? Antes. 5 metros por segundo. Ante una colisión, uno espera que las velocidades cambien, ¿cierto? Pero en este caso, como es una colisión elástica, la energía cinética se debe conservar. Si yo les dijera a ustedes que calcularan la energía cinética total antes, lo podríamos hacer. Por ejemplo, ¿cuánto es la energía cinética total antes? Pues sencillamente diremos que es la suma de las energías de cada esfera, ¿cierto? O sea, la energía cinética de la esfera 1 antes, más la suma de la energía cinética de la esfera 2 antes. O sea, masa 1 por velocidad 1 antes al cuadrado sobre 2 más masa 2
por velocidad 2 al cuadrado antes sobre 2. Me tiene que dar eso. Voy a hacerlo rápidamente. Sería 4 por 10 a la 2 sobre 2 más 1 por 5 a la 2 sobre 2. Eso me da 212.5 joules. Como es una colisión totalmente elástica, o elástica mejor, la energía cinética después debe ser igual a este valor. No lo olviden. Yo lo voy a tener ahí en cuenta. Para eso, para saber si eso se cumple, yo necesito las velocidades después. Por ejemplo, voy a calcular la velocidad 1 de la esfera 1, perdón, después del impacto. Velocidad 1 después del impacto. Vector, ¿no? Ojo con eso. Entonces, aquí en las diapositivas tengo que para hallar la velocidad 1 después del impacto, esta de abajo es esta de abajo, ¿no? La diferencia de las masas sobre la suma de las masas multiplicado por la velocidad 1 antes. Y tengo en cuenta que es un vector, ¿no? Ah, se me fue. Vamos a... Bueno, más 2 veces la masa 2 entre la suma de las masas que multiplica a la velocidad 2 antes. Vector, ¿no? Vector. Entonces, si yo reemplazo la diferencia de las masas, M1 menos M2, 4 menos 1, 3 kilogramos. La suma, 4 más 1, 5 kilogramos. La velocidad 1 antes, 10 metros por segundo. La masa 2, 1 kilogramo. La suma de la masa, 5 kilogramos. Y la velocidad 2 antes, 5 metros por segundo. ¿Cuánto me da eso? ¿6 más 2, 8? Uy, eso lo hice en la mente rápido. ¿Qué pasa, muchachos? No me pueden ustedes dejar ganar. Entonces ya sé que la velocidad de la esfera 1 después de la colisión es 8 metros por segundo al cuadrado. El resultado positivo me indica que la esfera se seguirá moviendo hacia la derecha. ¿Sí? Eso significa positivo en el resultado. Y ahora voy a calcular la velocidad de la esfera 2 después de la colisión. Y eso será, según las ecuaciones, será así. Velocidad de la esfera 2 después de la colisión. Será la ecuación de arriba, ¿no? Ahí en el PowerPoint. Acá. Esto. B2' que dice ahí. Entonces será 2 veces la masa 1 sobre la suma de las masas por la velocidad 1 antes. Tengo en cuenta el signo. Menos la diferencia de las masas entre la suma de las masas por la velocidad de la esfera 2 antes de la colisión.
Entonces vamos a reemplazar los datos. Sería 2 por 4 kilogramos sobre 4 más 1, 5 kilogramos en el denominador, por la velocidad de la esfera 1 menos la diferencia 4 menos 1, 3 kilogramos entre 5 kilogramos, que es la suma, y multiplicado por 5 metros por segundo, que es la velocidad antes de la esfera 2. O sea que esto me va a dar 13 metros por segundo. Esa será la velocidad de la esfera 2 después de la colisión que me dicen que es elástica. ¿Sí? Ahí podría yo terminar y decir, listo, 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 y ya terminamos, profe, chao. Pero, ¿cómo saber si realmente esto es una colisión elástica? Entonces, yo ya les dije que teníamos que comparar la energía cinética antes de la colisión, que la tengo acá arriba, ¿sí? Que es toda esta. Perdón, ahí por lo chueco. Tengo que mirar si la energía cinética después me da también ese valor de 212,5. Y ahí voy a terminar esta situación problema, resolviendo ese interrogante. De pronto no hace falta comprobar en una evaluación, pero podría ser útil comprobarla. Vamos a saber cuánto es la energía cinética después. Total, ¿no? Y eso es la energía cinética de la esfera 1 después, más la energía cinética de la esfera 2 después. O sea, masa 1 por velocidad 1 después. Ojo que aquí sí va a cuadrado la velocidad, a 1 sobre 2, más la masa 2 por la velocidad 2 después al cuadrado sobre 2. Si yo hago eso de una vez en la calculadora, porque pues el tiempo ya se nos fue, sería masa 1, 4, velocidad 1 después, 8 a la 2 sobre 2, más masa 2, que es 1, por velocidad 2 después, que es 13, al cuadrado, lo divido en 2, me da, adivinen, 212,5 joules. Con esto compruebo que la colisión es elástica, ¿sí? Debido a este resultado, ¿sí? Ya lo he comprobado. Como energía cinética total antes es igual a energía cinética total después, decimos que la colisión es elástica. ¿Listo? ¿Listo, mis queridos? O sea que en una colisión inelástica se cambian las energías cinéticas. Sí, suele ser menor después, porque esa energía se invierte en calor, en deformaciones permanentes, por ejemplo, cuando chocan los carros que quedan abollados, eso ya es inelástico. Eso ya es inelástico. Aquí en el chat les voy a enviar la captura. Y chicos, eso ha sido por hoy todo. Nos quedaría mirar la situación 13 y la 15. 13 y 15. Bueno, y estaría el caso B también para revisarlo, ¿sí? El caso B de esta 14. Entonces, lo que les quiero decir ahora es que para esta tarea, igual ustedes saben que el anexo hay que terminarlo completo. Entonces, terminar la situación 14 y resolver los puntos, ¿qué fue que le dije? El 13 y el 15.
Esto con el fin de motivarlos a que estudiemos y que, pues si hay dudas, si surgen, vayan preparando la evaluación. Me puedan preguntar por el chat, profe, estoy en este punto, aquí quedé bloqueado, ¿qué fórmula utilizo? Utilicé esta, pero no me parece. Ya listo, muchachos. Pondremos esto en común el día miércoles, porque el jueves es la evaluación. No olviden la infografía que tienen como plazo el viernes de entregarse. Le quiero agradecer especialmente a Andrea por darnos el espacio de permitirnos estar acá por medio de esta cuenta, sin interrupciones. Y pues chicos, qué bueno que pudimos resolver y que pudimos ser conscientes que pues había que recuperar el tiempo perdido. Entonces nos veremos. Yo les comparto la grabación de la clase por el grupo, por si acaso. Chao a todos. Chao, Miguel. Chao, profe. Chao, Nos Miguel. vemos. Que estén bien.